tal, chicos del nivel número 3? Esta semana en nuestro curso de razonamiento verbal tenemos el tema de oraciones eliminadas. Por definición nos dice que en este tipo de ejercicios básicamente nos van a presentar un tema general. De este tema general, nosotros tenemos que darnos cuenta que va a estar dividido en pequeñas oraciones que obviamente guardan relación con un tema. Ahora, se tienen que respetar ciertos criterios para que yo pueda eliminar una oración, porque en muchos casos una oración es fácil cuando una de las oraciones no tiene absolutamente nada que ver con el tema. Ahí es fácil de eliminar, pero hay casos en los que puede ser que esté repitiendo, pero sigue hablando del tema. Hay casos donde no aporte demasiado, pero sí está hablando del tema. Otros casos donde hable sobre otra parte del tema. Es decir, estamos viendo las características, pero este está hablando sobre la definición. Entonces, obviamente no está guardando cierta relación con las demás oraciones. Veamos los criterios para poder eliminar una oración. Primero, por inatingencia o impertinencia. Se va a desarrollar primero de manera directa. ¿Cómo voy a eliminar cuando es de manera directa? Se elimina la oración que aporta una información ajena o distante del tema, no tiene nada que ver. Central desarrollado en el texto. Esta es la más fácil de todas. Luego se da por contradicción. Contradicción es, se elimina la oración que se opone a lo afirmado por las demás oraciones. Las demás oraciones te dicen que es de color azul y viene una oración y te dice es verde. O sea, está yendo en contra de las otras que se estaban vinculando entre ellas. Entonces, obviamente, voy a eliminar esa. Otro criterio es por redundancia. Hay redundancia simple, se elimina la oración que expresa un contenido en otro enunciado de mayor riqueza informativa. Es decir, uno tiene más información y el otro tiene menos información. Están hablando de lo mismo, pero uno aporta más. Hay una cosita más que dijo, entonces esa se tiene que quedar. Una redundancia compuesta, se elimina la oración que reitera lo que ya se ha expresado en más de un enunciado. ¿Qué quiere decir? Es como un resumen de las demás oraciones. Entonces, como está repitiendo a varias oraciones, la tengo que eliminar. También se puede dar la redundancia implícita. Se elimina la oración que se puede entender tácitamente a partir de lo señalado en las otras unidades informativas. ¿Qué quiere decir? No está escrito totalmente, pero tú sobreentiendes que está repitiendo. Entonces, esa se va a eliminar. Muy bien. Vamos con nuestros ejercicios. Primero tenemos nuestras preguntas. Yo voy a desarrollar los números impares y ustedes los números pares. Dice la 1. El ornitorrinco es un mamífero que pone huevos. 2. El ornitorrinco es un manso y algo retraído. 3. Tiene el tamaño de un conejo y su hocico es como un pico de pato. 4. Posee 4 patas cortas con los dedos aplastados. 5. Su cola es ancha y lisa como la de un castor. ¿Cuál elimino aquí? Elimino la 2. ¿Por qué? Profesora, pero está hablando del ornitorrinco. Sí, pero me está hablando de un aspecto de interior. En cambio, lo otro es descripción física, todos los demás. Elimino esa. 3. Una de las principales realizaciones de Christian Huygens fue el descubrimiento de los anillos de Saturno. 2. Huygens desarrolló una teoría para descubrir las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en movimiento circular. 3. Huygens no se limitó al sistema solar, también descubrió la gran nebulosa de la constelación de Orión. 4. Huygens formuló además la teoría según la cual la luz es una onda que oscila longitudinalmente. 5. Christian Huygens realizó notables contribuciones científicas en física y astronomía. ¿Cuál se va? Se va la 5. ¿Por qué? Porque todas las demás me están señalando esos aportes que hizo la física y la astronomía. Entonces yo ya estoy entendiendo los grandes aportes y este es como un resumen de todo. Se elimina. La 5. El aspecto de la lengua es importante para el diagnóstico médico. 1. Revela la información sobre el estado de salud del organismo en general. 3. Algunas enfermedades ocasionan una coloración característica en el paladar. Por ejemplo. 4. En la lengua se acumulan bacterias, restos de alimentos. 5. La lengua es un sistema que nos sirve para la comunicación humana. ¿Cuál elimino? La 5, ¿no es cierto? Porque las demás me están hablando sobre características de la lengua, de cómo las enfermedades se pueden detectar solamente viéndolas, y la otra me dice que está hablando de la lengua como sistema de signos, no como el órgano. La 7. Para la salud humana se han descubierto muchas virtudes de la cebolla. 2. Se ha probado también que el vino tinto reduce el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. 3. Para tratar los daños de la embolia cerebral, el humilde café irlandés se ha revelado como un medicamento efectivo.
4. Comer pescado con frecuencia evita también los riesgos coronarios. 5. El limón es un ingrediente indispensable de muchos platos tradicionales como el ceviche peruano. Ya la viste, está fácil. Se va las 5, porque las demás me hablan sobre cómo los alimentos ayudan a para combatir ciertas enfermedades. Pero la 5 me habla de la importancia del limón como un alimento nada más. 9. 1. A veces los electrones logran desprenderse de los átomos en los que se hallan y se desplazan libremente. 2. Estos electrones libres, separados de sus átomos, saltan de átomo en átomo. 3. El libre movimiento de electrones en ciertas materias produce lo que conocemos como electricidad. 4. Una corriente eléctrica es un flujo de electrones a lo largo de un alambre, cobre o algún otro conductor. 5. Si tiene una fuerza considerable, una descarga eléctrica puede llegar a producir la muerte. ¿Cuál sería aquí? Se va la 2. ¿Por qué está repitiendo la 1? Nuevamente me habla sobre los electrones libres que ya se dijo en la 1. La 11. 1. Entre 1937 y 1945, el escritor residió junto a su madre y su abuelo en Cochabamba, Bolivia. 2. Vargas Llosa es considerado como un virtuoso de las técnicas narrativas. 3. Mario Vargas Llosa nació en la ciudad de Arequipa en 1936. 4. En 1950 ingresó a estudiar en el Colegio Militar Leoncio Prado de Lima. 5. En 1969 estudió en San Marcos las carreras de Literatura y Derecho. ¿Cuál elimino? Se va la 2. ¿Por qué? Los demás me hablan sobre la vida de Mario Vargas Llosa. En qué año estuvo en tal lugar, pero la 2 me habla sobre sus aportes literarios. Muy bien, continuamos. La número 13 dice: 1. Para que una conducta reciba la denominación de agresiva, debe cumplir una serie de requisitos. 2. Para explicar la conducta agresiva en los seres humanos, se ha postulado la existencia de un instinto agresivo en el hombre. 3. En primer lugar, debe tratarse de una conducta cuyo objetivo es dañar a alguien. 4. También es requisito que el individuo a quien se intenta dañar desee evitar el estropicio. 5. Finalmente, debe tratarse de una conducta socialmente definida como violenta. ¿Cuál elimino aquí? Se va la 2. ¿Por qué? Nos dice, para explicar la conducta agresiva de los seres humanos se ha postulado la existencia de un instinto agresivo en el hombre, lo cual está yendo en contra de la 1, y la 1 y las demás oraciones sí se están vinculando. Muy bien, la número 15 me dice: 1. Ingenieros decía que un hombre sin idealización vive en la mediocridad. 2. Un rasgo fundamental de la concepción científica moderna es la idealización. 3. El conocimiento ideal es fruto de una reducción del objeto. 4. Mediante la idealización se puede materializar el objeto de estudio. 5. Una de las aplicaciones de la idealización es el modelo científico. ¿Cuál elimino? La 1. ¿Por qué? Porque las demás me hablan de la idealización dentro de lo científico. En cambio, la 1 me habla sobre su vinculación con lo espiritual. Muy bien, vamos ahora con la parte de autoevaluación. La autoevaluación. En la número 1, yo voy a resolver también los números impares aquí y ustedes los números pares. La número 1 dice: el cajón peruano es un instrumento musical que está en proceso de expansión y se puede ver en diversos lugares del mundo. 2. Inicialmente surgió como un instrumento musical de los afroperuanos limeños. 3. Hoy se ha convertido en un instrumento de uso multiétnico que atraviesa las fronteras de diversas culturas y estratos sociales. 4. El cajón peruano muestra una gran adaptabilidad. 5. El cajón peruano forma parte de los instrumentos de percusión de la música flamenca. Se elimina la 4. ¿Por qué? Está repitiendo la 1 y tiene menor información. La 3. 1. En la reunión sabatina, el anfitrión pronunció un discurso maravilloso que tocó nuestras fibras más íntimas. 2. El discurso es una práctica social, una forma de acción que se ejecuta entre individuos. 3. La complejidad y la heterogeneidad del discurso no deben ser evaluadas como características caóticas. 4. El discurso está regulado más allá del plano gramatical por normas de carácter sociocultural. 5. En el discurso se interpretan intenciones expresadas en forma directa y también velada. ¿Cuál elimino? Se va la 1. Porque las demás me hablan sobre el concepto, la definición de discurso, mientras que la 1 me habla de cómo el discurso de alguien le pareció que estaba bien.
La número 5 dice, la gran masa del léxico castellano es de origen latino, pie, cola, edificio, etc. 2. Ciertas palabras castellanas como vega, cerro, etc. son de origen ibérico. 3. No todas las palabras castellanas derivan del latín. 4. Muchos vocablos castellanos son helenismos como golpe, púrpura, caridad. 5. Ciertas palabras castellanas como guerra, rico, blanco provienen del antiguo germánico. ¿Cuál elimino? Se va la 3, porque de por sí ya me queda claro en todo que está hablando sobre los aportes de diferentes culturas dentro del léxico del castellano. La 7. 1. Cuando un alumno tenga práctica de laboratorio, debe realizar solo experimentos asignados por el profesor con el fin de evitar accidentes. 2. Debe manejar las sustancias corrosivas con el máximo cuidado. 3. La práctica de laboratorio es esencial para el aprendizaje de la ciencia. 4. El estudiante nunca debe añadir agua sobre ácido concentrado. 5. Si utiliza alcohol, debe tener cuidado de que no haya cerca ninguna llama. ¿Cuál elimino? La 3, ¿no es cierto? Porque lo demás me habla sobre ejemplos de qué es lo que tiene que hacer un alumno cuando está en el laboratorio. Y en la 3 es como algo general, ¿no? Como que estuviera resumiendo todo. 9. La empatía es la aptitud para identificar y compartir emociones o sentimientos ajenos. 2. En la empatía, la percepción del estado anímico de otro individuo se suscita por analogía con las propias emociones o sentimientos. 3. La empatía es una aptitud moral que se basa en la comparación de emociones. 4. La empatía es la base esencial para la formación de la conducta altruista y moral. 5. Es también indispensable para la comprensión psicológica de las demás en el sentido de que supone el redescubrimiento del uno en el otro. ¿Cuál elimino? La 3, ¿no es cierto? Porque los otros me hablan sobre varias definiciones de lo que es empatía. La 3 me habla, es como que la que no aporta mucho, como las demás lo hacen. Muy bien, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Transcribir la parte teórica que está al inicio, ¿no es cierto? Los conceptos y los criterios para eliminar una oración. En el libro, lo que yo ya he resuelto, las preguntas, los números pares, ¿no es cierto? Que están en la página 154, 155, la autoevaluación, los números pares también, ¿ya? Ahí está un poquito más. Los números pares de la página 156 a la 157 y de tarea tienen, y también su tarea que está en la página 158. Muy bien chicos, ese ha sido nuestro primer tema de este tercer